indicando. Licenciado Luis. Sí, buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Altamirano Cruz. Soy del estado de Tamaulipas. Soy licenciado en Derecho. Pues ejerzo la materia penal y también la materia civil, la materia familiar. Son las dos áreas en donde yo litigo. ¿Y cuál es mi expectativa de la maestría? Bueno, pues el explorar este campo nuevo aquí en México, se puede decir, sobre la mediación, la conciliación. Es algo que, pues a lo mejor muchos abogados lo hicimos en el pasado, cuando mandábamos las cartas de invitación para tratar de arreglar llegar a un acuerdo, pero ahora ya se está haciendo ya más formal, ya con un marco jurídico, que es lo importante, porque ya hay un sustento legal que bueno, que lo sostiene, ¿eh? Esa es mi finalidad. Vale, licenciada, muchísimas gracias. Ahora que usted lo menciona, creo que es muy importante que nosotros como estudiantes y como abogados, como litigantes, incluso, por ejemplo, nuestra perspectiva como docentes, seamos conscientes de cómo ha ido cambiando la forma en la que se enseña el derecho, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sobre todo digamos, en los países del norte, eh, se habla de algo que se denomina el derecho colaborativo. No sé si ustedes han escuchado esa línea, asumo yo que sí. Y es como desde las posturas de las universidades, la forma en la que se enseña el derecho tiende a ser más orientada a lo que tenga que ver con la utilización de los métodos alternos de resolución de conflictos. ¿Por qué? Porque gracias al cielo hemos ido avanzando desde la teoría, o sea, creo yo que hay un sustento teórico, jurídico, dogmático que nos ha demostrado cómo el uso de los métodos alternos de resolución de conflictos puede convertirse en una herramienta tan eficiente para la administración de justicia y cómo además genera beneficios tan importantes para las partes implicadas en la litis. Entonces, por esta razón, las posturas académicas han ido cambiando de esta manera, ¿no? Entonces, por eso la línea del derecho colaborativo, de una u otra forma, busca desde las mismas universidades darle a los estudiantes herramientas más orientadas al uso eficiente de los métodos alternos. Porque sí pasa que a todos nos enseñaron, pero pues probablemente cuando uno recibe un caso, uno normalmente de entrada no piensa en buscar una mediación, en conciliar o en resolverlo con alguna de las herramientas que la misma norma nos da. Y preferimos siempre irnos a la pelea, ¿no? Y nos entrenan como leones para enfrentarnos en el ruedo ante un juicio siempre, ¿no? Y hay que darnos cuenta que pues si hay herramientas que nos permiten facilitar el proceso, que son eficientes, que entregan respuestas justas y que además generan estados de bienestar, porque eso es una cosa importantísima en los métodos alternos de resolución de conflictos y que vamos a estar conversando en ese espacio de relaciones humanas, que son esas emociones que generan las relaciones humanas de por sí y las relaciones humanas en los contextos de conflicto, pues ¿por qué no usarlas? ¿No? Ahí viene como el gran interrogante. Licenciada Isis, buenas noches. Hola maestra, buenas noches. Pues yo ¿Cómo tengo está? 24 años, a mí me tocó egresar apenas hace año y medio, así que la verdad es que yo traigo como más esta enseñanza de los métodos alternos. Yo lo tuve como una materia y la verdad es que me gustó mucho. He convivido un poco con eso, yo me desarrollo en la materia penal, soy del estado de Colima y la verdad es que se me hizo muy interesante y me gustó, así que pues bueno, por eso aproveché esta oportunidad de estudiar la maestría aquí y espero que pues me pueda servir mucho. Bueno, yo espero lo mismo. Muchas gracias y bienvenida. Licenciada Montserrat, buenas noches. Bueno, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Yo soy de Colima, ya tengo, salí ya tengo como 15 años que salí de la carrera y como dice usted, bueno, la forma de educar o de enseñar el derecho ha cambiado durante este tiempo. Cuando yo estudié, pues no, ni figuraban los mecanismos alternos. Después ya se metió como materia optativa en el plan de estudios,
Yo tengo 8 años siendo mediadora certificada del Poder Judicial del Estado de Colima y trabajo en el Poder Judicial del Estado de Colima. Vemos las materias civil, familiar, mercantil y penal. Realmente a mí, o sea, no me ha tocado llevar o ser facilitadora en la materia penal. Normalmente me han tocado civiles, familiares y mercantiles. Tenemos unos compañeros de por aquí que estamos tomando esta maestría. Un diplomado en justicia alternativa por parte de la Universidad del Estado de Colima, que es donde nosotros vivimos. Y pues, ¿cuál es la finalidad de tomar esta maestría? Pues ampliar nuestros conocimientos para poder repartir o expandir nuestros conocimientos mediante nuestra función pública, en mi caso, y ser un derecho más accesible en base a la cultura de la paz, ¿no? Que es lo más importante, que busquemos el solucionar el problema de fondo, realmente buscando cuál es el problema y haciendo, pues, a las partes asumir esa responsabilidad de resolverlo. Y cuando las partes participan en el proceso y buscan soluciones, es más fácil que se cumpla que cuando son imposiciones, ¿no? Entonces, eso es por lo que estamos aquí. Montserrat, muchísimas gracias, bienvenida. Creo que has hecho mención de varios elementos también muy importantes en lo que respecta al estudio de los métodos alternos, ¿no? A mí me parece muy lindo cuando aparece dentro de la ciencia, incluso hoy en día hablamos de una línea teórica que se llama la irenología, que es precisamente el estudio de la paz como ciencia. Y a mí eso me parece una cosa muy bonita porque creo que es como un despertar también académico en donde empezamos a hacer conciencia de cómo los profesionales, de cómo las universidades, de cómo el ejercicio de los diferentes roles, pero sobre todo el ejercicio de la justicia, pues está tan ligado a la búsqueda y la obtención de la paz. Y siento yo que en esa medida todo lo que tenga que ver con la educación para la paz, que es la base de la cultura para la paz, ¿cierto? Digamos que la cultura de la paz es la consecuencia de una educación para la paz, pues aparece gracias a este tipo de escenarios, ¿sí? A este tipo de iniciativas, a profesionales que, como lo acaba de mencionar Montserrat, se comprometen con la necesidad de entender una forma diferente de ver los conflictos y de integrar a las partes. A mí me parece que una de las cosas más bonitas que tienen los métodos alternos de resolución de conflictos es precisamente eso, y estoy muy de acuerdo con lo que ella acaba de mencionar, y es que nunca va a ser igual un acuerdo que puede obtenerse a partir de las voluntades de las partes a un acuerdo que se impone por un tercero neutral, llámese juez, llámese árbitro, aunque también el arbitraje es un método alternativo de resolución de conflictos, pero hablando particularmente de lo que es la conciliación o la mediación, en donde son métodos en donde las partes directamente son quienes, mediando sus voluntades, obtienen una finalidad que les permite obtener un acuerdo, pues ahí las cosas cambian y por eso les estaba hablando hace un rato del tema del bienestar, ¿no? Y de todos esos intangibles que los métodos alternos pues logran integrar en lo que es el accionar de la justicia. Entonces, pues me parece maravilloso no solo que esa sea tu motivación, sino que también tengas la oportunidad de aplicarlo realmente desde el contexto laboral en donde actualmente estás ejerciendo, porque pues yo que soy una romanticona, creyente de las buenas personas y de las buenas causas, pues yo digo que, mano, de a poquito en poquito vamos a ir cambiando el mundo, ¿no? O sea, de diferentes personas en diferentes lugares haciendo pequeñas acciones se van cambiando las formas en las que pensamos, las dinámicas en las que entendemos los conflictos y las formas en las que nos comportamos como sociedad. Entonces eso me parece súper lindo. Muchas gracias, Montserrat. María Andrea Morales. Hola, buenas tardes, noches, ya no sé ni qué hora es. Ya es tarde. Mi nombre es Andrea Morales, de profesión yo soy ingeniera industrial, y me desarrollo en diferentes ámbitos. Por el momento tengo 2 trabajos. En la mañana me encuentro laborando en el Poder Judicial de Colima como oficial de partes del Tribunal Laboral y por las tardes tengo una empresa de capacitación y consultoría en servicios preventivos. ¿Qué espero de esta materia, en realidad de esta maestría? Es poder lograr un cambio, ¿no? Verlo desde afuera, no verlo dentro del sistema en el que estamos metidos, viciados, verlo desde afuera. Maravilloso, qué lindo. Y te advierto que eres yo llevo ya
como unos 8 años dando clase y eres mi primera estudiante ingeniera. Excelente, siempre hay una primera vez. Sí, sí, me parece muy lindo y creo además que el hecho de que tú hagas parte de este contexto me entusiasma un montón porque me hace entender cómo, insisto, lo que decía hace un momento, ¿no? Cómo diferentes profesionales nos estamos vinculando a esa nueva forma de entender los conflictos y buscar pues la manera de resolverlos. Bienvenida. Muchas gracias. Brenda, Buenas noches, maestra. Y una disculpa, pero tengo poquitos datos. tranquila, Entonces solo tengo el audio. no te afanes. Yo igual que Monse, e igual que Andrea, trabajo en el servicio público en Colima, trabajo en el Poder Judicial desde hace más de 15 años y también soy docente en la Universidad de Colima. Me especialicé en sistema penal acusatorio, viví el momento de la reforma en el cual se mete soluciones alternas para solución de conflictos. Estuve en diplomado con los facilitadores del nuevo sistema. Tengo la capacitación y la certificación de mediadora también por parte del Poder Judicial. Y desde el punto de vista como servidora pública, considero que es una forma de resolver en realidad problemas, además de que económicamente representan una facilidad en el servicio para nosotros. Actualmente a Colima le cuesta alrededor de 80,000 pesos un juicio en el sistema penal acusatorio, cuando tenemos que son reparaciones del daño por alrededor de 15,000 pesos. Entonces el caldo sale más caro que las albóndigas que podemos obtener. Sí. Para nosotros creo que es una materia, bueno, yo la tuve como materia en la especialidad y en la maestría, y ahora que surgió la maestría en en específico, me llamó mucho la atención y creo que puedo ayudar todavía desde mi trinchera, ¿no? En ese aspecto, igual que mis compañeros, pues el CEJA, si bien no maneja la materia penal, creo que ahora en mi cargo actual estoy en una área administrativa y creo que el Poder Judicial también se está enfocando en querer ya implementar la materia familiar, además, la materia, perdón, penal, en apoyo con Fiscalía. Maravilloso. Brenda, muchísimas gracias. Y bueno, sí, el tema de la economía es otro aspecto vital en la gestión de los conflictos desde los métodos alternos de resolución. Y vuelvo y les digo, yo creo que cada vez que los estudio, los reconozco y los converso, a veces digo y me cuestiono un poco, ¿no? Digo, pero caramba, ¿por qué nos cuesta tanto familiarizarnos tanto con esto que es tan rentable, es más cercano? Y bueno, me alegra un poco que el tema del derecho colaborativo esté cambiando la perspectiva de las universidades, porque evidentemente las ganancias que nos trae son muchas. Licenciado Carlos Castañeda. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, que si te presentas. Perdón, es que tengo por aquí problemas técnicos. Sí, No te yo soy preocupes. de la ciudad de Martínez de la Torre, soy abogado penalista y pues bueno, siempre con la intención de llegar a las soluciones alternas, a la resolución de conflictos. Es por eso que tengo interés en el tema. Ok, vale, muchísimas gracias. Bienvenido, licenciado José Alfredo. Creo que él también tiene problemas técnicos, como que se está desplazando. Licenciado. Bueno, esperaremos un rato a que el licenciado José pueda, pues, conectarse. Mientras tanto, espérenme porque aquí lo puse. Bueno.
Entonces, hoy vamos a hablar, como les decía en un inicio, de las relaciones humanas. Esta va a ser nuestra agenda de, bueno, esencialmente como de todas las clases vamos a tratar de tener como unos momentos bien concretos. La presentación ya la hicimos, ahora vamos a hablar de lo que es la introducción del curso, los objetivos específicos que vamos a desarrollar a lo largo de estos jueves y vamos a entrar entonces luego a conversar específicamente del tema. Hoy vamos a dialogar sobre lo que son las relaciones humanas como concepto y las funciones que esas si vas como de camino a casa, no te preocupes. Cuando ya tengas una conexión más estable, nos compartes tu presentación. Mientras tanto, no te afanes, que me doy cuenta que vas ahí como manejando, entonces es probable que tengas la señal inestable y no te preocupes, ¿vale? Bueno. Entonces, como les decía, vamos a conversar sobre el tema de las relaciones humanas, luego hablaremos de las funciones y hacemos las conclusiones y unos compromisos. Bueno, algunos elementos importantes para tener en cuenta. La participación obviamente está más que bienvenida. Sería sumamente ilógico hablar de relaciones humanas sin conversar, sin interactuar. Pero sí les voy a pedir que por favor pues hagamos uso de las herramientas que nos da la plataforma para pedir el uso de la palabra como para tratar de no interrumpirlos. 1. 2, si pueden tener la cámara encendida estaría muchísimo mejor, sin embargo sé que a algunas personas se les dificulta por el tema de la conectividad, pero lo que sí sé y sí les pido, yo que también fui estudiante desde la conexión virtual, pues es que tratemos de este momentico dedicarnos aquí a aprender, a comprender, a preguntar, porque pues evidentemente es un espacio pensado para ustedes, que bueno, la virtualidad nos permite como siempre hacer muchas cosas, pero sí les encargo que pues tratemos de estar lo más pendientes que podamos de lo que vayamos a conversar. Y finalmente, respetar es norma, pensar diferente es un derecho. Y esto, aunque pareciese muy obvio, muy lógico, pues para mí siempre es importante advertirlo, ¿cierto? Si alguien de pronto no está de acuerdo con la opinión que alguno de sus compañeros hace, pues está válido expresar la diferencia, pero siempre con respeto. ¿Listo? Esas son algunas de las cositas que vamos a tener en cuenta. Bueno, esto es como una pregunta con la que quiero comenzar. Les voy a pedir que escaneen este código con el QR de sus celulares y ya les voy a enviar también igual el enlace al chat del Zoom para que puedan ingresar. Cuando ustedes ingresen, les va a aparecer, ahora no me sale la reunión, les va a aparecer una pregunta para que por favor la resuelvan. Ya acabo de enviarles al chat. Creo que no salió completo. Espérenme porque aquí. No sé si tal vez alguien no ha podido escanearlo porque de pronto está conectado al mismo celular. Profe, si quieres me lo envías también ellos tienen un grupo en WhatsApp, entonces si quieres me lo envías y yo se lo replico. Envío al WhatsApp. Bueno, y ahí vamos hablando. Vamos a hablar de relaciones sociales, ¿cierto? De relaciones humanas. Pero vamos a hablar de las relaciones humanas en el contexto de lo que es el conflicto. Entonces, por eso es tan importante que arranquemos dejando claras cuáles son esas perspectivas que al día de hoy nosotros tenemos sobre el conflicto. Ya algunas personas han podido ingresar y colocar sus respuestas. Sin embargo, si alguien tiene alguna dificultad, por favor me lo manifiesta. Como acceso en el celular.
Bueno, del celu puedes ingresar directamente al link que te estamos enviando. Brenda, ahí mismo en el chat aparece el link y creo que ya la licenciada Ashley les va a compartir también por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen el link para que puedan ingresar. O hagamos una cosa, si alguien tiene también mucha dificultad, bueno, ya vamos. Conflicto, ¿con qué lo estamos asociando? El Menti hace una tarea súper linda y es que va dejando más grandes las palabras que estamos repitiendo, ¿no? Entonces, si discusión y problema aparecen más grandes porque algunas personas coincidieron en esos términos. Bueno, esperemos otro momentito. Listo, ya Brenda pudo ingresar. ¿Alguien más tuvo dificultad para ingresar? ¿O ya pudieron? Sí, bueno. Entonces, cuando escuchamos el término conflicto, ¿con qué palabras lo asociamos? Fíjense que las dos palabras mayoritarias son discusión y problema, ¿sí? Y probablemente, si entendemos este ejercicio como un muestreo probabilístico, ¿cierto? Es natural que cuando salgamos y preguntemos, la gente probablemente también asocie el conflicto con un problema, el conflicto con una discusión. Y yo creo que esa es una de las primeras cosas que hay que empezar a cambiar, ¿cierto? Porque estamos asociando naturalmente el conflicto como un elemento negativo. Y lo cierto es que los métodos alternos de resolución de conflictos trabajan en torno a los conflictos, pero viéndolos no únicamente como un problema o una pelea o un debate, sí de pronto intereses contrarios, ¿cierto? Pero sobre todo vendría siendo una oportunidad para transformar un hecho natural, ¿cierto? O alguna otra connotación o diferentes adjetivos que tal vez no lo encierren únicamente desde lo negativo. Porque, ¿qué pasa? Vamos a dejar ya de compartir aquí estas respuestas. Cuando nosotros como seres humanos asociamos conceptos con criterios negativos, nos predisponemos, ¿saben? Eso es una cosa que desde la neurolingüística tiene una consecuencia en nuestro pensamiento y en nuestro actuar. Entonces, cada vez que asociamos, ¿cierto? Son asociaciones, muchas veces incluso inconscientes, pues generamos una postura negativa o positiva hacia algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros a partir de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes, de nuestra cultura, hemos ido asociando connotaciones positivas a ciertas cosas, a ciertos lugares, a ciertos contextos, y también connotaciones negativas a otras cosas, a otros lugares y a otros contextos. Y eso hace que nuestra postura personal evidentemente cambie. Entonces, cuando nosotros reconocemos que los conflictos son una cosa natural, porque alguien ahí colocó como intereses contrarios, ¿cierto? Por ejemplo, un conflicto es tener intereses discrepantes, ¿cierto? Pensar diferente, eso puede generar un conflicto. Yo les pregunto, ¿quién aquí piensa diferente? Todos, ¿cierto, Montserrat? Todos pensamos diferente sobre diversas cosas. Probablemente también muchos podemos coincidir en ciertos puntos, ¿sí? Entonces, no sé, allá sus equipos deportivos, algunos le enviarán buena energía a X equipo de fútbol y otros a otros no les gusta el fútbol, sino les gusta el béisbol, les gusta el baloncesto, a algunos les encanta la música, el reggaetón, a otros no nos gustan para nada, a otras personas les gusta X partido político y a otros no. A otras personas les gusta el arroz y a otros no. A uno les gusta el jugo con azúcar y a otros no les gusta el jugo, ¿cierto? Y desde lo mínimo podemos llegar a generar conflictos
por esas formas de pensar diferentes. Pero en el ámbito jurídico, fíjense en cómo los intereses contrarios también aparecen, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos un conflicto por un contrato de arrendamiento, ¿cierto?, que no se cumplió, aparecen una cantidad infinita de posturas, ¿cierto? Puede que estemos ante una persona, un arrendador irresponsable, un arrendatario irresponsable, o estemos ante una persona que tiene una dificultad X, Y, Z que le hace actuar de diferente forma, pero a la otra persona le cuesta entender esa forma diferente de. Entonces aparecen muchas connotaciones o muchas, bueno, no tanto, sino muchas posturas que pueden llegar a generar una discrepancia, una oposición. Y eso no está mal. Es una cosa natural. Pensar diferente es una cosa natural. Tener criterios o pensamientos opuestos es una cosa natural. Los conflictos aparecen de manera intrínseca a las relaciones interpersonales, porque en ese proceso de interacción yo voy a compartir con diferentes personas y todas esas personas son diferentes a mí, todas, absolutamente todas, por la forma en la que les criaron, por el lugar en donde crecieron, por el país donde nacieron, por las vivencias que han experimentado, por las redes de apoyo que tienen o que no tienen, por sus personalidades mismas, ¿cierto? Una personalidad que tiene que ver con unas características que lo hacen único y esas características fueron adquiridas en el tiempo, pero también tienen un poco de temperamento, ¿cierto? Que es esa cosa natural con la que vinimos, esa forma natural en la que nosotros somos, pero que puede irse modelando con el tiempo por todas esas vivencias, ¿cierto? Y sobre todo por el ambiente. Entonces, esas formas nos hacen diferentes y al ser diferentes, el conflicto se hace natural. Y al ser el conflicto natural, deberíamos intentar no verlo como una problemática, sino como un asunto natural a las relaciones o a la interacción humana, ¿cierto? Cuando aprendamos a hacer eso, aprendamos a darnos cuenta que pensar diferente es natural, entrar en conflicto es natural, pues tal vez aprender a solucionar los microconflictos nos va a hacer mucho más sencilla la existencia y eso de alguna manera nos puede ayudar a prevenir los macroconflictos, ¿cierto? Porque evidentemente, y nuestra postura como abogados nos permite observar, ¿no? Nosotros desde toda la línea del derecho privado nos damos cuenta cómo las diferencias entre las personas generan tantas complicaciones jurídicas litigiosas, ¿cierto? Pero también desde el área del derecho público nos damos cuenta cómo a veces derechos colectivos o situaciones administrativas pueden generar conflictos muchísimo más grandes que involucran a muchas personas y evidentemente eso dificulta la relación de la vida en sociedad. Sin hablar, por ejemplo, en lo que tenga que ver con los marcos de los conflictos internacionales, ¿cierto? En donde volvemos a tener dos situaciones o dos intereses opuestos que no lograron entender que tenían que buscar una forma adecuada de resolver ese conflicto, ¿sí? Y nos cuesta entender que hay que buscar una manera adecuada de resolver el conflicto porque siempre lo vemos de entrada como una cosa mala, ¿sí? Es decir, que alguien me lleve la contraria está mal, ¿cierto? Es como un reto que nos está imponiendo el otro a mis ideas, ¿sí? No logro mucho empatizar con el hecho de que él piensa diferente y naturalmente tengo que entrar a discutir para que él entienda que él está errado y que quien tiene la razón soy yo. Sí, eso es una cosa también muy desde el ego que nos enseñaron, ¿no? Que la vida nos enseñó, la sociedad de alguna manera lo refuerza y hace que vayamos por la vida entendiendo o viendo mal el conflicto, ¿cierto? Y buscando siempre como una manera un tanto más fuerte, incluso agresiva, de resolver los conflictos. Y fíjense que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Un conflicto no es un problema. El problema aparece cuando el conflicto no logra resolverse. Y el problema puede escalar,
¿cierto? Entonces, yo tengo una discusión porque pensamos diferente por cualquier cosa mínima que es lo que nos pasa en la vida diaria, ¿cierto? Tenemos miles de discusiones por las cosas pequeñitas de la vida, ¿sí? Entonces, hoy me levanté y quería de desayuno huevos revueltos y mi pareja los quería fritos. Una cosa así, minúscula, ¿cierto? Y entonces, si yo elegí prepararlos como yo quería y no tomé en cuenta su posición, él se va a enojar y puede que nos amarguemos el resto del día y yo salgo a conducir de mal genio y me encuentro con una persona en el semáforo y probablemente como yo ya voy enojada, entonces sigo generando conflicto y yo llego al trabajo y también sigo generando conflicto. Y bueno, ahí es como que se sigue generando la contrapostura, ¿cierto? ¿Y todo por qué? Porque no logramos entender que pues, caray, bueno, sí, vale, si tú quieres huevos así, está bien, no hay problema, o tú te los preparas o me avisas con tiempo y yo los preparo, si yo soy la encargada del desayuno, o si hoy te toca a ti, pues entonces tú me haces también huevos revueltos a mí porque es lo que yo quiero y generamos acuerdos o en definitiva no funcionamos, entonces tú compras el desayuno, yo compro el mío, bueno, ahí miramos qué hacemos para resolverlo, pero hay que buscarle una solución al conflicto, ¿cierto? Buscando entender eso, que hay es que solucionarlo, no engancharnos en el conflicto, pero es que nos cuesta mucho entender eso, ¿sí? Que hay que buscar una manera eficiente de resolver el problema cuando aparece, perdón, de resolver el conflicto cuando aparece. Y como no se resuelve el conflicto cuando aparece, entonces ahí sí es cuando empiezan a generarse los problemas. ¿Por qué? Porque no logramos solucionar el problema, la situación, ¿cierto? Entonces, hagan de cuenta que eso es como una bola de nieve, ¿cierto? Que va en descenso y que cada vez que avanza el tiempo, más fuerza cobra, ¿cierto? Más grande se hace. Entonces, en la medida en que la situación avanza y no le damos una solución eficiente, no lo transformamos, no lo conversamos, no lo mediamos, no conciliamos, no facilitamos las cosas para poderlo resolver, entonces ahí sí podemos pasar a situaciones de violencia. Y fíjense, no sé cómo sea el tema en México, por ejemplo, con las riñas callejeras, pero aquí en Colombia las riñas nos generan muchísimos índices de violencia, ¿cierto? Una riña aquí es lo mismo que una riña allá, sí, son esas peleas de la calle, ¿sí? ¿Sí? ¿Se llaman también riñas? ¿Sí? Bueno, Sí, las riñas en Colombia tienen unas cifras altísimas, o sea, los porcentajes están incrementando cada vez más y aparecen de situaciones tan superfluas como esto que les estoy nombrando, ¿no? Entonces, los chicos que se pelean porque uno le miró a la novia, ¿sí? Entonces, en esa postura machista de que nadie puede mirar a mi pareja, ¿sí? Porque es mía, es una postura también machista. Entonces, una cosa como esas los enoja, si han tomado algún tipo de licor, pues peor, porque más enajenados de su conciencia están, y por eso terminan literalmente llevándose a los golpes, ¿cierto? En la calle, muchas veces generando algún tipo de lesiones personales e incluso generando muertes, ¿sí? Por situaciones tan superfluas como que alguien miró de mala manera a alguien o alguien se confundió con una manifestación, con una palabra, con un gesto o con cualquier cosa mínima, ¿sí? La gente no logra conversarlo, la gente no logra entender que hay un conflicto, que hay una malinterpretación, que hay una situación que se generó de mala manera y el conflicto entonces escala y ahí sí hay un problema, porque cuando empezamos a generar violencia, evidentemente la situación ya se nos salió de control, ¿sí? Y esas son el tipo de consecuencias que deberíamos intentar evitar. Y si nos ponemos a revisar los macro conflictos, nos vamos a dar cuenta que realmente todo aparece de diferentes situaciones un poco más pequeñas que pudieron haberse resuelto por diferentes medios, pero de alguna manera las partes fueron ineficientes para buscar las maneras adecuadas de resolverlo y eso terminó haciendo que los conflictos escalaran, ¿sí? Entonces es lo que pasa, por ejemplo, con algunos grupos guerrilleros, por ejemplo, ¿cierto? Quienes tienen unas causas un poco más políticas,
quienes tienen unas causas por unas desigualdades sociales absolutamente válidas que generaban un conflicto, ¿cierto? Porque habían unos intereses que se estaban desatendiendo y debían atenderse, ¿cierto? Y en la forma en la que buscaron recibir atención del Estado o resolver ese conflicto, pues no lograron obtener o no lograron usar, más bien, diferentes métodos que les permitiera acercarse al Estado u obtener una respuesta pacífica o convocar a las masas, ¿cierto? Convocar a la sociedad civil a diferentes movilizaciones, a los cambios de las estructuras políticas, y terminaron entonces generando conflicto, pero conflicto armado. Y eso también es otro terreno aparte en donde nos estamos dando cuenta que como individuos en ese proceso de relaciones humanas, porque fíjese que en todo hay interacción, en todo, en lo chiquitico y en lo grande, en el problema de qué hacemos de desayuno y en el problema de esos grupos alzados en armas que están inconformes con las posturas políticas de las administraciones de los estados, ¿cierto? Hay conflicto a partir de esa relación de interacción. Y así como el conflicto, las relaciones humanas y sobre todo el proceso de interacción son unas cosas, no son dos procesos, digamos que naturales a la hora de ser. Vamos a volver aquí a la presentación. Bueno, aquí volvieron a colocar falta de comunicación, debate, enfado. Alguien colocó enfado y fíjense en cómo también a veces podemos observar los conflictos con emociones particulares, ¿no? Más adelante, en esta misma clase, vamos a hablar un poco acerca de esas emociones en las relaciones interpersonales y cómo la inteligencia emocional, que es una línea completa de lo que son las relaciones interpersonales sanas, son tan eficientes a la hora no únicamente de solución o digamos de pararnos frente a un conflicto, sino también de ayudar a facilitar conflictos, que es una de las cosas que ustedes pues van a generar en su proceso, ¿no? Trabajar en el reconocimiento de nuestras emociones para poder identificarlas y regularlas, pues es una cosa vital, no solo para la cotidianidad, sino para el ejercicio de ser mediadores y facilitadores en los contextos de los conflictos. Bueno, vamos a volver a la presentación ahora sí. ¿Qué vamos entonces a aprender en esta clase? Bueno, lo primero es comprender la naturaleza de las relaciones humanas. De eso vamos a empezar a conversar hoy. Conocer la importancia de las relaciones humanas ante los conflictos y su transformación. Aplicar habilidades para la resolución de conflictos y la transformación de los mismos. Y comprender el rol de los métodos alternativos de resolución de conflictos en la restauración de las relaciones humanas. Bueno, entonces, tal como les estaba diciendo, los conflictos son inevitables en las relaciones humanas. Generalmente interactuamos con las personas que pueden tener distintos intereses, principios y valores, diferentes puntos de vista, distintas formas de entender el trabajo y también distintas actitudes y emociones. Estas diferencias muchas veces son las que generan los conflictos que dañan las relaciones interpersonales. Entonces, pasa que es necesario entender que los seres humanos, digamos, en psicología existen varios enfoques, ¿sí? Los enfoques vienen siendo como los lentes con que los psicólogos observan la realidad del comportamiento. Y desde esos diversos enfoques existe uno que se denomina el cognitivo-conductual, que es desde el cual una emoción, de un pensamiento y de un comportamiento. Y es en ese orden, ¿cierto? Porque yo siento, y así como yo siento, pienso, y eso que yo pienso me hace actuar de una manera. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, en definitiva, los seres humanos somos todos absolutamente diferentes. Somos tan particulares y tan mágicos incluso, que a pesar de que seamos la misma persona, podemos tomar diferentes posturas y diferentes comportamientos todos los días de acuerdo a cómo
nos sintamos o estemos pensando en ese preciso instante. No es la misma Ginette, la que se comporta en un lugar cuando está muy feliz por algo, a aquella que está rota, ¿cierto? Porque algo la tiene muy mal. O no es lo mismo el comportamiento que asumimos en lugares en donde nos sentimos muy agradados a aquel comportamiento que asumimos en lugares donde nos sentimos conflictuados o conmocionados, ¿sí? Eso afecta a nuestra emoción y hace que nuestros pensamientos cambien y nuestros comportamientos evidentemente cambian. Por eso los conflictos también pueden ser internos, ¿no? Los conflictos no solamente son interpersonales, sino también son intrapersonales, es decir, podemos llegar a tener conflictos con nosotros mismos y eso puede generar consecuencias externas, ¿sí? Entonces, no podemos nunca olvidarnos de lo natural que son los conflictos. No podemos nunca reconocer que hacen parte natural de lo que somos como sociedad y lo que somos como seres humanos. Sin embargo, lo que es importante, y creo que aquí es donde continuamos en la presentación, la realidad ha demostrado que la consecuencia, que la convivencia, perdón, es cada vez más compleja. La problemática ha desbordado la capacidad de respuesta y de manejo de los mecanismos tradicionales para manejarlo, por lo cual es necesario afrontarlo desde una perspectiva positiva, como una oportunidad de aprendizaje, un reto y un desafío intelectual y emocional que refleje experiencias positivas y se conviertan en un motor de desarrollo que permitan asumir y enfrentar un proceso continuo de construcción y reconstrucción del tejido social desde la teoría no violenta que motiva el cambio. Fíjense cómo este segundo párrafo, simplemente utilizando términos diferentes, genera una perspectiva diferente, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando de la naturaleza de los conflictos, estábamos hablando de la naturaleza de las relaciones humanas, entendiendo como esa interacción constante que tenemos con los otros y con el otro. Y cómo hay que empezar a revisar, uno, que esos procesos de convivencia realmente están desbordados, ¿cierto? Hoy por hoy, las consecuencias de las malas relaciones interpersonales son amplísimas. Las cifras de violencia intrafamiliar van en alza en toda Latinoamérica. El tema de las riñas callejeras son una cosa que debería preocuparnos a todos como sociedad. El bullying en los colegios es cada vez un hecho más natural, ¿cierto? Y es un hecho que ya está trascendiendo a situaciones que generan incluso efectos jurídicos, ¿cierto? Desde las responsabilidades que adquieren las partes con los daños que se generan. Los problemas en los contextos laborales son también cada vez más amplios. Entonces, miren que no es desfasado decir que evidentemente la problemática está desbordada, ¿no? Y que no hemos sabido reconocer u obtener más bien las respuestas adecuadas para resolver esas, digamos, situaciones. Y hay que empezar a buscar una perspectiva que facilite las oportunidades de aprendizaje y sobre todo que nos dé las herramientas para asumir una solución mucho más eficiente, pero sobre todo, y esto era algo de lo que Montserrat mencionaba al principio, es que nos dé las herramientas para reconstruir un tejido social desde la teoría de la no violencia. O sea, desde la necesidad de entender que esas relaciones humanas, esas relaciones interpersonales, que son procesos absolutamente naturales porque están ligadas a lo que los seres humanos somos, deberían estar permeadas también por un reconocimiento del conflicto como una cosa natural, pero no como una cosa eminentemente negativa, sino por el contrario, como un proceso en donde las partes deben generar mediante el aprendizaje, la empatía, la transformación, oportunidades eficientes para resolverlo que nos permita definitivamente de a poquito ir reconstruyendo esa forma, esa mala forma en la que nos hemos acostumbrado a resolverlo todo mediante formas un poco más violentas, ¿no? Y la violencia es un concepto bien amplio, ¿sí?
La violencia no es únicamente la violencia directa, ¿cierto? Que es la que se causa o la que tiene una consecuencia física, sino hay muchas formas de violencia y esas formas de violencia han sido consecuencia de los conflictos mal manejados y muchas de esas formas de violencia se han normalizado no solamente en los seres humanos, sino en las culturas e incluso en los estados, y eso hay que irlo cambiando, ¿cierto? El normalizar que cuando una persona se sienta agredida responda con la misma agresión, ¿cierto? El normalizar que alguien agreda al otro, el normalizar que las personas faltemos a las normas de convivencia, todo ese tipo de cosas, insisto, desde lo pequeño hasta lo grande, hay que irlo transformando, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de empezar a cambiar el discurso y sobre todo empezar también a cambiar ese proceso de interacción, porque al final el proceso de cambio se genera desde ahí, ¿no? Desde la realidad social, desde lo que hacemos en el día a día, cómo nos comportamos, cómo nos reconocemos y sobre todo cómo reconocemos al otro para poder generar pues transformaciones eficientes. ¿Hasta aquí tiene alguien alguna pregunta o algún comentario adicional? ¿O vamos bien? Listo. Ay, aquí yo no veo el reloj, vamos de tiempo. Bueno, esperen que por aquí en el chat, todo bien. Ok, todo bien. Bueno, las relaciones humanas, vamos a hablar un poco entonces de cómo surgen, ¿cierto? La vida de cada persona se desarrolla y alcanza su plenitud dentro de la comunidad de los seres humanos y por lo mismo está inmersa casi todo el tiempo en las relaciones interpersonales. De hecho, hay una concepción, ¿cierto? Y es que los seres humanos somos los animales más sociales de todos. Esa necesidad de interactuar es eso, es una necesidad para poder cumplir con nuestras necesidades, valga la redundancia. Yo requiero de interactuar, ¿sí? Yo requiero del otro para poder, por ejemplo, crecer en familia, ¿cierto? Para sentirme en bienestar, para sentirme parte de una familia, parte de un grupo, para poder aprender. Yo tengo que ir a un colegio, tengo que ir a una universidad, tengo que tener un trabajo o tengo que tener la experiencia o haber visto cómo otra persona hace X cosa. Para poder tener un reconocimiento, pues evidentemente tengo que ser parte de un grupo. Y sobre todo el tema de la autorrealización, que es esa cúspide de la pirámide que nos muestra Galtung, entonces como que aparece ahí arribita, ¿cierto? Mostrándonos cómo los seres humanos llegamos a ese momento en donde nos sentimos satisfechos a partir de esa autorrealización, en donde pues digamos que hay como ese instante de plenitud en donde yo siento que todas esas necesidades básicas están satisfechas y que además de esas necesidades básicas satisfechas, pues yo tengo la posibilidad de tener amigos, de sentirme seguro, de sentirme confiado, de sentirme parte, y eso evidentemente hace necesario el proceso de interacción en todo momento. Esta es una de las posturas, realmente no es la única. De hecho, más adelante vamos a hablar de cómo otros autores hablaron de la necesidad de interactuar para poder reconocernos o encontrar nuestro bienestar, ¿no? Ese estado en donde y sentirnos como tranquilos, ¿no? Lo que se traduce, ¿no? Como ese estado de plenitud, que es una cosa como tan, ¿cómo decirlo? Delicada, ¿cierto? Porque el estado de plenitud es muy momentáneo, ¿no? Somos momentos y en esos momentos o logramos sentirnos plenos en ciertos momentos y somos también muy, se me va la palabra, inestables en esas formas en las que nos sentimos con nosotros mismos. Pero todo el tiempo estamos en una constante interacción, momentos donde todo está súper high, ¿no? Entonces nos sentimos satisfechos con el trabajo y la relación de pareja va bien y tenemos amigos y en la familia estamos bien y sentimos que las cosas están avanzando, pero de repente puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Se puede enfermar un familiar
o algo en el trabajo me sale mal, entonces como que ya nos ponemos un poco más down, entonces la cosa empieza a sentirse diferente, ¿cierto? Y puede que incluso empecemos a tener problemas en otras áreas, porque a los seres humanos nos pasa una cosa particular y es que nosotros somos como unos relojitos, ¿sí? Y tenemos unas áreas que desde la psicología se denominan las áreas de ajuste. Y sucede que esas áreas de ajuste son eso, son la maquinaria de un reloj. Y cuando una se descarrila, todo de alguna manera empieza a verse afectado. Por eso es tan importante que yo sea muy consciente de cuidar cada una de esas áreas, ¿no? No basta que yo le eche muchas ganas al estudio, que me esfuerce mucho en el trabajo y eso haga que como consecuencia yo descuide mi salud mental, mi salud física, mi familia, o que por el contrario esté tan pendiente de lo que sucede en mi casa, de un problema familiar que estoy intentando lidiar y resolver y por eso termine descuidando otras cosas, porque pues realmente en ese reloj, que de verdad a mí me gusta mucho esa analogía porque siento que es muy, es muy real. O sea, sí hay que tratar de tener una sincronización. Irnos plenos es muy demandante porque hay que intentar darle un equilibrio a todo, ¿sí? Que el trabajo vaya bien, pero que la casa también vaya bien, que la familia se sienta atendida, que mi relación de pareja se mantenga eh, vigente, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso pasa mucho en las parejas cuando tienen hijos, ¿no? Quienes están trabajando como en ese contexto de familia saben que cuando llegan los hijos las dinámicas familiares cambian mucho y eso puede empezar a generar situaciones demandantes al interior del hogar que terminan generando repercusiones en el exterior del hogar, ¿sí? Porque como los seres humanos somos eso, esos relojes que tienen que tratar de mantener como ese status quo donde la cosa avanza de manera equilibrada, pues cuando algo se altera, todo empieza a alterarse. Y fíjense en que en ese algo se altera, todo el tiempo estamos interactuando. ¿Sí? O sea, hay una relación de pareja, hay una relación de familia, hay relaciones de trabajo, hay relaciones sociales. Y para mí hoy en día incluir las relaciones intrapersonales, que son esas que tenemos con nosotros mismos, también es súper importante. Nosotros no podemos, si yo no me siento bien, no puedo ser una buena esposa, no puedo ser una buena mamá, no puedo ser una buena profe, no puedo ser una buena, digamos que no puedo desempeñarme de buena manera en el resto de mis entornos. Por eso cuidar mi salud mental, cuidar mi salud física se convierte en un asunto tan prioritario en esa conciencia de la relación que yo tengo conmigo misma inicialmente. ¿No? Esa relación humana arranca de esa relación que yo tengo conmigo para luego poderla exteriorizar con el otro. Pero yo debo ser muy consciente que el primer cuidado va conmigo. Monse, ¿nos quieres decir algo? Dime. ¿Sí me escuchan? Sí. Justo es eso, ¿no? Y más tú que, bueno, tienes también, aparte de abogada, pues eres psicóloga, ¿no? No, el estar bien nosotros para no engancharnos, como tú decías, los conflictos es pues que tengamos criterios diferentes, opiniones diferentes, pero que no nos afecte en la cuestión del ego, como tú lo dices, de que el que piensan diferente a mí no quiere decir que, o sea, yo no soy perfecta y no porque creo que cae el ego, ¿no? De que yo tengo la razón en todo. Entonces, si alguien piensa diferente a mí, pues pobre o no sabe o no esto o no el otro. Entonces es el respetar las opiniones de los demás, sabiendo que pues cada quien tiene su criterio dependiendo de lo que ha vivido en su vida y el yo estar bien conmigo mismo para poder estar bien con los demás en todos los ámbitos, como tú dices, como mamá, como profesional, como pareja, como amiga, pero si yo no estoy bien, no puedo estar en los demás, entonces me estaría enganchando en los problemas de los demás y eso me generaría problemas. Finalmente tenemos que entender que nosotros somos responsables de cómo reaccionamos de nuestras emociones. No es como que, ay, es que él vino y me hizo enojar. No, tú te enojaste por tus cosas. Él vino, te dijo algo y tú ese comentario lo tomaste según tu situación de ánimo o el enganche o tu herida de infancia que traigas, lo tomaste como un ataque, ¿no? Pero tú eres responsable de tus emociones, nadie más en tu vida. Entonces, desde asumir nuestra responsabilidad de cómo tomamos las cosas, es
el punto más importante para dejar de echar culpas a los demás de cómo es tu vida, Sí. ¿no? O sea, y es bien Sí. complicado. Es como una adicción, ¿no? El saber que yo soy la responsable de asumir mi problema y trabajarlo es súper importante, pero es lo más necesario que tenemos que hacer. Es necesario y es lo más sano, ¿no, Monse? Y sí estoy muy de acuerdo contigo en que hay muchas dificultades y no sé ustedes qué piensan, pero yo creo que gran parte de esa dificultad tiene que ver con el hecho de que probablemente este tipo de temas no eran tan naturales en su momento, ¿cierto? O sea, no sé ustedes cuántos años tienen, bueno, alguna me dijo que tenía 24, ¿cierto? Tal vez las nuevas generaciones están creciendo en un contexto en donde es un poco más normal hablar de salud mental, es un poco más normalizado el hecho de ir a terapia, es un poco más habitual escuchar a la gente hablar de sus emociones, es un poco más habitual escuchar en los diferentes momentos de salud laboral, por ejemplo, hablar de los riesgos psicosociales y de cómo tratarlos, pero tal vez esta es una cosa nueva, ¿sí? Durante mucho tiempo fue un tema muy descuidado, durante mucho tiempo, y es que de hecho yo creo que sigue siendo un tema muy joven, ¿cierto? Que sigue siendo muy demandante, que avanza a una escala chiquita, pero bueno, yo al menos le aplaudo que algo está avanzando, pero sí siento yo que tal vez no fuimos criados en una cultura en donde nos enseñaron por qué era tan importante cuidarnos a nosotros mismos, no solo desde el ámbito físico, sino desde el ámbito mental, ¿no? Y eso evidentemente ha traído como consecuencia, pues, lo que hoy en día estamos viendo, y es que las formas inadecuadas de manejar las emociones, pues generen las consecuencias que están generando. Bueno, entonces siguiendo aquí leyendo, nos aparece que esa relación permanente de las relaciones interpersonales, o en esa relación permanente de relaciones interpersonales, es donde el individuo encuentra la posibilidad de satisfacer sus necesidades, de lograr sus objetivos y de desarrollar sus potencialidades. Las relaciones interpersonales llegan así a ser un aspecto vital y de primera importancia para la existencia. Pues obviamente igual hay datos, ¿cierto? De algunas costumbres un poco más aisladas de esa relación interpersonal, ¿cierto? En donde ciertas personas, por sus mismos también principios, por sus decisiones, tienen estilos de vida mucho más aislados y algunos incluso en determinaciones extremas, en donde casi que se convierten en unos nómadas, ¿cierto? Por allá viviendo como al interior de las montañas, y pudiésemos decir que si en eso encuentran satisfacción y realización individual, pues está muy válido. Sin embargo, pues no pudiésemos nunca olvidarnos que en el proceso de igual de aprender, por ejemplo, el tema, o sea, somos tan esencialmente sociales que una cosa tan elemental como el lenguaje la aprendemos a partir de la interacción, ¿cierto? Los seres humanos aprendemos a hablar por imitación, ¿sí? Por eso ustedes tienen el acento que tienen y yo tengo el acento que tengo, ¿sí? Porque mi contexto me enseñó a hablar de la forma en la que yo hablo y el contexto de ustedes les enseñó a hablar así como lo hacen. Ambos hablamos español, pero fíjense en que ustedes tienen un acento y yo tengo otro. Y esa es una consecuencia de nuestro entorno. Si hubiésemos crecido en otro lado del mundo, hablaríamos ese idioma que hablan allá, porque aprendimos a escuchar a nuestros semejantes de esa forma y no únicamente aprendimos ese lenguaje verbal, sino ese lenguaje no verbal, ¿no? A partir también de esas formas de interactuar. Entonces, las relaciones humanas son precisamente eso que nos permite todo, ¿sí? Aprender, reconocernos, crecer, educarnos, realizarnos en las formas en las que cada uno lo hace, ¿no? Porque digamos que también eso ha cambiado mucho, sobre todo, por ejemplo, en las perspectivas un poco más del género femenino, por ejemplo, ¿no? Hace algún tiempo se pensaba que la plenitud de la mujer tenía que ver con la consolidación de un hogar, ¿cierto? Con esa figura femenina, eh, pues muy puesta desde el rol de lo maternal, y hoy en día pues evidentemente somos muy conscientes que esos roles han cambiado, ¿cierto? Que esas dinámicas de interacción humana han cambiado y han permitido mostrarle al mundo, ¿cierto? Que pues hay muchas otras formas de sentirnos plenas
que no necesariamente tenemos que ser mamás para ser exitosas ni ser felices, y que está válido abiertamente decidir no ser mamá, ¿cierto? Y lo mismo con los hombres, ¿cierto? A cada uno nos ha cambiado la forma en la que nos hemos ido entendiendo como seres plenos ante las realidades o las demandas individuales, ¿no? Porque eso también es importante, tener en cuenta que ese sentido de plenitud y esa percepción de éxito es una medida individual. A pesar de que yo todo el tiempo esté en una constante interacción, pues yo tengo que entender conceptos de plenitud son individuales, ¿cierto? O sea, yo no tengo que comparar el éxito de otra persona con el mío, ¿cierto? Porque si no, todo el tiempo voy a estar en una carrera en la que nunca voy a ganar, porque siempre va a haber una persona más pilosa que uno en X cosa, más bonita, más destacada, más hábil, ¿cierto? Entonces es reconocernos como seres sociales, pero también, insisto, como trabajar mucho en nosotros mismos para poder encontrar como ese estadio de plenitud desde lo individual. Bueno, siguiendo por acá, somos seres sociales. El ser humano es el animal más social de todos los animales. Nacemos en el estado más inmaduro que cualquier otro animal, y ello exige que el ser humano necesite de los demás de un modo absoluto. Necesita de los adultos, de los padres, que le ayudarán a sobrevivir y a madurar. Y hablamos no solo de maduración psicológica, sino evidentemente de maduración física. Fíjense que lo que les decía hace un momento, ¿no? O sea, los seres humanos somos tan demandantes de ese proceso de interacción que incluso pues aprendemos a hablar así. Pero esto es real, ¿no? O sea, en el mundo animal nos ofrece muchos testimonios de cómo hay animalitos que nacen y pueden caminar, pueden alimentarse, ¿cierto? O si su mamá los abandona, pueden encontrar en el medio alguna forma de sobrevivir, pero para los seres humanos esa situación es muy diferente. Nosotros sí somos mucho más demandantes de cuidado, ¿sí? Si un bebé es abandonado, no hay forma alguna que ese bebé pueda sobrevivir solo. Necesita que alguien pueda ayudarlo, alimentarlo, abrigarlo, cambiarlo, darle agua, sí, o sea, todo eso se requiere. Y más adelante, pues se siguen generando como esa demanda, ¿no? Hay algunos que incluso se pasan y llegan a los 25, 30, 35 y todavía están viviendo bajo el cuidado del pater familia, ¿cierto? Porque, ajá, necesitamos a papá y a mamá, pero pues lo cierto es que sí, somos muy demandantes de cuidado, ¿no? Esa es una de las razones más que nos hace ser necesariamente sociales, porque somos muy demandantes de cuidado. Desde el estado inmaduro, ¿no? Al que llegamos al mundo, en donde somos tan frágiles, y la necesidad de que haya pues un adulto que pueda prestarme cuidado es tan importante. O bueno, no necesariamente un adulto, ¿no? También, no sé si ustedes vieron los niños que estuvieron desaparecidos en la selva aquí en Colombia, fueron varios días, estuvieron un accidente con una avioneta en una zona muy selvática al norte del país. En el accidente todos los adultos murieron, incluyendo los padres de los niños. Entonces eran 4 niños pertenecientes a una comunidad indígena. Los 2 niños, o sea, varones, eran los menores y las 2 niñas eran las mayores. Sin embargo, la niña más grande tenía 13 años y el niño más pequeño era un bebé de brazos de 8 meses. Y estos niños tenían 8 meses, como 5 años, 8, en una selva muy espesa al norte del país, gracias en parte pues a lo que su mamá les había enseñado, ¿no? La mamá antes de morir, porque el testimonio de la niña relata que la mamá alcanzó a estar viva varios días antes de que ella muriera. La mamá le da instrucciones a la hermana mayor para que pueda cuidar a sus hermanos menores mientras logran encontrarlos. Pero pues
podrán imaginarse lo espesa de la selva para que tardaran casi un mes en encontrarnos. O sea, yo de verdad lo reconozco. Yo decía, pues yo sí estaba como muy angustiada, ¿no? Yo decía, pero es que tantas cosas que les pueden pasar en medio de la selva, y son niñitos, ¿no? Pero a pesar de ser unos niñitos, sí supieron cuidarse. Entonces, no necesariamente ese cuidado tiene que ser de un adulto, aunque es lo ideal. Obviamente, eso es una condición súper extrema, un caso muy excepcional, pero fíjense en cómo los seres humanos necesitamos de otro, ¿sí? Si no hubiesen estado ellos como grupos, si la mamá no les hubiese dado instrucciones, si la niña grande no hubiese tenido la capacidad para asumir ese cuidado en un rol, bueno, también muy maternal, ¿no? Porque ya como que cobijó a sus hermanos a cuidarlos, muy a lo mamá ella, pues las circunstancias hubiesen sido muy diferentes, ¿sí? Si se hubiesen perdido solo los pequeños, por ejemplo, si hubiesen quedado vivos solo los más pequeños, pues probablemente las circunstancias hubiesen sido muy diferentes, ¿sí? Porque, insisto, la forma en la que nosotros como humanos demandamos de cuidado es muy grande, incluso, insisto, cuando ya estamos grandes, ¿no? Fíjense en que hay situaciones que vamos a suponer, qué sé yo, bueno, Dios nos cuida a todos, pero tenemos un accidente, ¿sí? Nos partimos una pierna. Entonces, en una situación como esa, ¿cierto? Probablemente, fíjense que vemos a muchos animales que tienen ese tipo de accidentes y logran también resolverlo, pero a nosotros todo eso nos cuesta mucho, ¿sí? Somos socialmente muy dependientes eh, en, en todo momento, ¿sí? En todas nuestras edades. Obviamente cuando estamos más pequeños es aún más notoria la demanda de cuidado de atención, pero siempre hay como esa necesidad de cuidado. Hablamos, bueno, entonces lo que les decía, no únicamente de la maduración psicológica, sino de la maduración física. El filósofo alemán Arnold Gellhem meditó sobre esta naturaleza precaria del ser humano y señaló que como nacemos poco dotados anatómica y fisiológicamente para ser autónomos, sustituimos nuestra falta de potencia o de agilidad por los recursos de nuestra inteligencia que va madurando en la sociedad paso a paso, ¿no? Esa es una teoría bien particular en la que habla de cómo, de alguna manera, esa situación adversa de tener como tantas carencias, pues también ha permitido a su vez que se desarrollen las potencialidades que tal vez otras especies no han logrado. Sin embargo, fíjense en cómo a pesar de que ese proceso natural de cuidado entre nosotros, ese proceso natural de interacción, sea lo más antiguo, ¿cierto? Porque todo el tiempo hemos existido y coexistido como sociedades, pues nos hace falta aprender tanto, ¿no? Entonces hay libros escritos desde hace más de 2500 años, como La política o la retórica de Aristóteles, o de diferentes autores, ¿cierto? En donde, bueno, esa frase que me gusta, el hombre es el más misterioso y desconcertante de los objetos descubiertos por la ciencia, ¿cierto? Y de ahí la misma dificultad de poderlos estudiar, porque realmente somos tan particulares que, bueno, hay muchos retos que siempre hemos tenido como muy conscientes, llevamos mucho tiempo interactuando, llevamos mucho tiempo reconociéndonos como seres sociales, llevamos mucho tiempo dándonos cuenta que ese momento de socialización, ¿cierto? La socialización tiene que ver con ese proceso natural en donde aprendemos a vivir en sociedad, pues es de toda la vida, de millones y millones de generaciones. Y seguimos haciéndolo mal. algo, o sea, hay que empezar a revisar qué es lo que nos hace, pues, a veces incluso tan insensatos en tantos momentos y en tantas formas. Y de aquí la necesidad que empecemos a preguntarnos y a gestionar y a transformar esos entornos que podamos transformar hacia lo positivo, ¿no? Bueno, la psicología social es evidentemente una de las una de las disciplinas que contribuye a ese estudio, ¿no? Al entender cómo esa relación del individuo con el mundo, pues puede generarse de una manera mucho más eficiente y bueno, obviamente generar un poco más de posibilidades. eh, bueno, esto lo dice el autor, ¿no? Para hacerlo menos misterioso y menos desconcertante. Pero bueno, hacer que los hombres seamos menos hombres y mujeres, ¿no? Refiriéndonos a todos,
también sería un poco aburrido, ¿no? Porque pues al final es decir, viendo el misterio desde el plano de lo positivo, ¿no? Viendo el misterio desde el plano de la individualidad, ¿no? Eso no se puede olvidar nunca, ¿no? Por eso es que la psicología no es una ciencia exacta, ¿no? Porque todos somos bien diferentes, ¿sí? Y esa es la gracia, además, ¿no? Porque si todos fuésemos iguales, pues esto sería muy aburrido. En este campo hemos avanzado un poco, no solo en la teoría, sino que casi no hemos avanzado nada en la práctica, ¿no? Y esto habla específicamente de lo que es la psicología social, y lo hace, pues, por lo que les decía hace un momento, digamos que una de las dificultades es precisamente eso, ¿no? La imposibilidad a generar como teorías genéricas de lo que no puede ser generalizado, ¿no? Lo que es el comportamiento de los seres humanos desde lo individual. Sí se han logrado establecer en esos vínculos de relaciones humanas como algunas formas o algunos, sí, algunas formas que pueden aparecer en masa, ¿cierto? Entonces tenemos fenómenos como la histeria colectiva, ¿cierto? Que sí es un fenómeno social, que sí puede reconocerse como un patrón generalizado de comportamiento, pero pues son casos bien excepcionales, ¿no? De manera un poco más individual, tal vez lo otro tiene que ver como con fenómenos más de perspectivas sociales, eh, pero no logramos, o la psicología social de alguna manera no ha logrado eh, generar una teoría, ni creo que pueda lograrla, ¿cierto? Una teoría estática, porque evidentemente no somos eso, no somos estáticos. Al contrario, ¿cierto? Somos bien dinámicos y por eso la praxis como que también cambia. La mayoría de las personas tenemos importantes y graves problemas en nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Por no poner sino un ejemplo, el principal problema a que tienen que enfrentarse la mayoría de los trabajadores no es tanto el horario o las dificultades de la tarea o el cansancio, sino las relaciones con sus compañeros o con sus jefes. ¿Sí? O sea, por eso les digo, llevamos toda la vida viviendo y conviviendo y lo seguimos, o sea, sí, nos sigue costando mucho ese proceso de interacción. Entonces, porque imaginémonos un universo en donde en nuestros trabajos pues nos sintamos felices con nuestros compañeros y no tengamos, ¿no? Así como el capítulo de Los Simpson, donde se imaginan el mundo sin abogados, ¿no? Entonces si todos cantan y son felices, y entonces es así como ese estado o ese mundo ideal súper platónico, ¿no? En donde la vaina funciona pues muy status quo porque todo el mundo se entiende bien y somos súper zen. Pues yo no creo que eso llegue a algún punto así a ese nivel, pero sí creo que hay que cambiar las cosas porque seguimos haciendo muchas cosas mal, que ya sabemos que están mal, y sobre todo que tenemos ya herramientas para hacerlas mejor, ¿no? Solo que seguimos omitiendo esas herramientas. Entonces, por eso hace un rato cuando les hablaba de la inteligencia emocional, yo les decía que eso se convierte en una tarea fundamental, es una tarea individual. O sea, yo puedo la próxima clase venir a hablarles y explicarles desde la teoría todo lo que es la inteligencia emocional y cuáles son los pasos y cuáles son sus principios, pero al final del día, si yo, ¿cierto? Ginette Tatiana Rico Fuentes, no asumo conscientemente porque es importante que yo aprenda a manejar mis emociones, cuáles son las ganancias que eso puede llegar a generarme o cuáles son las repercusiones negativas de no hacerlo, pues es muy difícil que yo efectiva y eficientemente pueda llegar a generar cambios en mi vida y en la forma de reconocerme emocionalmente, de regular mis emociones y de poder empatizar con el otro para poder generar cambios en hecho. Eh, pero yo digo, bueno, ya hay herramientas, ¿no? O sea, si ya tenemos toda una teoría sobre lo que es la inteligencia emocional, está datada, no es una teoría que salió de la nada, o sea, realmente hay todo un método científico que le dio una validez a ello, pues porque también lo omitimos tanto, ¿no? Y esto es muy cierto, sí, esto que acabamos de leer, o sea, la gran mayoría de problemas surgen a partir de esos problemas de interacción y bueno, eso nos dificulta un montón todo. Funciones de las relaciones interpersonales. Bueno, hasta aquí alguien tiene algún comentario, algún aporte o algo que tal vez no haya quedado claro, o vamos bien. ¿Bien? Todos, listo, entiendo las mollitas. Funciones de las relaciones interpersonales. Todo bien, gracias. Bueno,
Una gran cantidad de las necesidades humanas solo puede encontrar su satisfacción gracias a la respuesta positiva de otros individuos. Miren que desde el plano también de lo cognitivo-conductual, el tema de los reforzadores externos es súper importante. ¿Sí? ¿Y qué es un reforzador externo? Es cuando otra persona o un estímulo del externo, de fuera, viene o que todo te salga bien hoy. Bueno, ese tipo de cosas que parecen pequeñas o incluso muy ineficientes para muchas personas, pues resultan ser de gran satisfacción para los individuos, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, me esfuerzo por hacer algo y eso no se reconoce, la desmotivación pudiese llegar a aparecer, ¿cierto? O incluso otro tipo de emociones que son contraproducentes en el plano que sea, desde el tipo de entorno que sea, ¿cierto? Puede ser el trabajo, puede ser la casa, la familia, la escuela, ¿cierto? Entonces, si yo me esforcé por un trabajo, pues yo quiero obtener una buena nota. Y si yo le pongo ganas, le dedico tiempo, busco, investigo y la nota que obtengo no es una nota positiva, pues evidentemente eso me va a frustrar y me va a desmotivar, ¿cierto? Y en ese proceso de las relaciones interpersonales, entonces también encontramos un elemento o una función en ese aspecto, ¿no? En esa necesidad de reconocer o de encontrar una respuesta positiva. El tema es que evidentemente también podemos encontrar respuestas negativas, ¿cierto? Y eso puede generar una consecuencia pues, del mismo tipo, ¿no? O sea, si la respuesta es positiva, la consecuencia es positiva. Si la respuesta es negativa, la consecuencia es negativa, ¿cierto? O sea, si me califican por el contrario bien, e incluso me felicitan, ¿cierto? O sea, cuando yo me esfuerzo de más, yo quiero que haya un reconocimiento para eso. Fíjense en que en el plano de las organizaciones, eso es algo que se ve mucho, ¿sí? Hablando pues desde la psicología o la perspectiva de la psicología organizacional, eh, el reconocimiento de los logros al interior de las instituciones y las empresas es muy importante para el que el personal se mantenga motivado. Si yo me doy cuenta que un empleado se está esforzando por hacer su trabajo, yo tengo que buscar la manera de reconocerlo. Si yo me doy cuenta que en casa alguien se está esforzando por hacer las cosas de X forma, yo tengo que reconocerlo. Si no, en algún momento ese comportamiento va a desaparecer, ¿sí? Porque no hay una respuesta positiva de los otros. Y eso hace parte de las funciones de las relaciones interpersonales. Que de alguna manera, en esa relación con el otro, podamos recordarnos que lo que estamos haciendo está bien, ¿sí? Y fíjense que, hablando pues desde la perspectiva de los conflictos, una persona que está motivada y se siente satisfecha con sus, digamos, con su entorno, es una persona mucho menos proclive a generar conflicto, ¿sí? Porque es una persona mucho más estable. Entonces, no sé si ustedes lo han notado, yo imagino que sí, porque eso es una cosa que podemos observar desde las dinámicas en todos los entornos, y es que cuando una persona llega a un lugar con alguna frustración, su tendencia a generar conflicto es amplísima, ¿sí? Entonces, si alguien llegó al trabajo mal geniado porque no supimos qué pasó antes de, puede ser que haya sido el tráfico, en la casa se agarró con los hijos, la esposa antes de salir, pues eso evidentemente lo predispone en el trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tiene la labor de atender al público, pues va a atender a todos, al menos a los primeros de mala cara, con mala cara y de mala gana, ¿cierto? Porque hay una predisposición, ¿sí? Entonces, eso genera un choque, ¿sí? Puede que en algún momento algo pase y se ponga peor, o puede que algo pase y se ponga mejor, ¿sí? Pero eso hace parte de la función de las relaciones interpersonales. La relación interpersonal es lo que dinamiza eh, nuestras posturas, ¿no? Ante lo que sucede. Pero también, no sé si a ustedes les ha pasado que a veces de pronto tenemos un día de trabajo súper tedioso, llegamos a casa agotados, como odiando al universo, sí, porque tal vez las cosas no nos salieron bien, porque sentimos que, no sé, hay algún proceso que como que no avanza, o
de verdad hace que uno en serio pueda tomarse las cosas de una manera diferente y la actitud cambia, ¿sí? Y como decimos, bueno, ok, algo haré, veré cómo lo resuelvo, veré cómo lo cambio, pero pues nos cambia la postura, ¿sí? Y puede que incluso nos olvidemos del problema, porque esas dinámicas de interacción, de relación interpersonal, tienen, entre otras muchas funciones, eso, hacer que entendamos las formas de respuesta entre nosotros. Por eso es tan importante cuidar nuestro círculo de compañía. Por eso es tan importante que sepamos ser juiciosos de la pareja que elegimos y con quien permanecemos, de los amigos que elegimos, de la forma en la que establecemos relaciones interpersonales con nuestros compañeros, de cómo entendemos nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones personales, por eso mismo, ¿no? Porque la forma en la que afectan la dinámica es gigante. De ahí que podamos afirmar que la autorrealización humana no es posible sin la participación de otros, a pesar de que sea pues una denominación que tiene el prefijo auto, de ninguna manera significa que la persona se basta a sí misma, sino que por su autorrealización entendemos el proceso del cual ella es sujeto, ¿cierto? Si bien es un proceso individual, pues es un proceso individual que demanda de la existencia de otros, ¿sí? O sea, ese momento y esa versión de autorrealización es algo que me corresponde a mí, pero yo debo ser consciente que necesito a los otros para poder lograrlo u obtenerlo. ¿Me hago entender? Ok. En la teoría de Rogers, digamos que él es un poco más romántico y habla de cómo hay una necesidad de crecimiento y de consideración positiva muy ligada al concepto de lo que es amor, ¿cierto? En donde engloban sí las relaciones interpersonales, las cuales pueden promover si son positivas u obstaculizar si son negativas la autorrealización, lo que les decía hace un momento, ¿cierto? Entonces, esa forma en la que logramos sentirnos plenos tiene que ver necesariamente de si ese momento o esa forma de interactuar con el otro es buena o es mala. Es decir, y volvamos al tema de que digamos, las varas de autorrealización son individuales, ¿no? Entonces, mis criterios de éxito son míos, son diferentes a los de Monse, a los de Angélica, todas tenemos una forma, todas y todos tenemos una forma diferente de entender qué es lo que a mí me haría sentir pleno, qué es lo que a mí me haría sentir autorrealizado, ¿cierto? Pero en esos criterios de autorrealización yo puedo sentirme así, de acuerdo a la relación que tenga con el exterior, ¿sí? A esas relaciones interpersonales, que si son positivas me van a permitir sentirme de esa manera, o si son negativas van a quebrar ese sentimiento de autorrealización. Y por el contrario, de hecho hay momentos en donde uno incluso lo manifiesta, es como, no sé qué me pasa, pero me siento estancado o me siento estancada, ¿no? Y a veces incluso como que nos cuesta ver qué es lo que nos hace sentirnos así, porque proviene de tantos ámbitos que a veces nos es difícil como identificarlo, ¿no? Porque está en todo, vuelvo y les digo, acuérdense del relojito, ¿sí? Entonces, puede que la relación con mi pareja esté bien, pero algo con el trabajo me tenga ahí como con una respuesta negativa, ¿cierto? Que hace que se quiebre esa percepción de autorrealización. Entonces, Rogers habla de cómo tenemos que entender que esa autorrealización aparece de una... Lo que pasa es que el criterio de él es englobado, ¿no? Entonces, él habla de que los seres humanos podemos sentirnos autorrealizados si esas relaciones positivas desde el amor, y no es un amor de pareja, ¿no? Sino que él habla de un amor con el otro, con el amigo, con el trabajo, con las pasiones, ¿no? Que movilizan como lo que uno hace o lo que uno, o aquello de lo que uno disfruta. Entonces, si son positivas, ¿sí? Yo puedo lograr y sentirme autorrealizado. Pero si son negativas o alguna es negativa, la autorrealización se quiebra, ¿sí? Porque no logro hacer clic
con ese criterio en donde esas relaciones interpersonales me generan algún tipo de respuesta negativa. En Jung, la autorrealización se vincula con el proceso de individualización, de llegar a ser un sí mismo verdadero y total. Este proceso en su mayor parte es un esfuerzo personal, pero se desarrolla siempre en el contexto de las relaciones interpersonales. De alguna manera, todos tienden a generar como una perspectiva muy similar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Jung? Que habla de una versión, ¿sí? Entonces, esa versión del mí mismo total y verdadero es como lo que analógicamente puede ser la versión de la autorrealización, ¿cierto? Y entonces esa autorrealización, que en Jung se llama el sí mismo verdadero y total, pues aparece gracias a esas relaciones interpersonales en donde hay un conocimiento de la individualidad, digamos, completo y pleno con el entorno. Es como eso, pero va a leer. En las palabras del mismo Jung, abro comillas, como nadie puede llegar a conocer su individualidad a menos que esté relacionado íntima y responsablemente con sus compañeros, tal o cual persona no se está retirando a un desierto de egoísmo cuando trata de encontrarse a sí misma. Ella solamente se puede descubrir cuando está profunda e incondicionalmente relacionada con alguien y generalmente con muchos individuos con quienes tienen la oportunidad de comparar y de los cuales se puede distinguir. Digamos que esa es la perspectiva que hace Jung. Vuelvo y les digo que es muy íntima, ¿no? Entonces hay una relación muy íntima con el otro. Yo aquí tengo un poco de objeción porque sí creo que esa relación íntima sí tiene que arrancar en la individualidad, ¿no? Creo que puede trascender a lo colectivo, ¿cierto? Y yo puedo efectivamente encontrarme de manera total y verdadera con el otro a partir de relaciones profundas e incondicionales, como él lo denomina, pero esas relaciones profundas e incondicionales tienen que arrancar en mí, ¿cierto? O sea, pues es lo que yo creo. Digamos, la postura de Yunes, y él lo habla, es de eso, ¿no? De cómo esa relación verdadera y total conmigo aparece a partir de esas relaciones estrechas, íntimas e incondicionales con los otros, que cuando son positivas me generan esa percepción de plenitud, pero pues sí habla mucho de cómo ese interactuar debe ser como tan fuerte, ¿no? Entonces, me parece que está válido, pero creo que es importante reconocer que esa conexión debe arrancar en la individualidad. Es decir, yo no puedo pretender establecer una relación íntima, hablando, por ejemplo, con una pareja, cuando yo no tengo un conocimiento pleno e íntimo conmigo, ¿sí? Y bueno, eso tiene mucho que ver también con la forma en la que las relaciones sanas hoy en día se entienden desde las relaciones sanas con el individuo, ¿no? Entonces, por ahí Monse hace un rato hablaba del término de las heridas de infancia, y es muy cierto. Entonces uno, por ejemplo, no puede tener una relación de pareja si no ha sanado sus heridas de infancia, si no ha revisado cuáles son sus traumas de los vínculos, de las relaciones de pareja de los padres, de los mismos vínculos parentales. Es complicado que yo pueda generar una relación íntima e incondicional con el otro cuando yo no he sido incondicional conmigo, es lo que estoy diciendo. Y finalmente, Kelly considera que la tendencia principal no se dirige tanto a la autorrealización en forma directa, sino más bien lo que busca el ser humano es sobre todo entender, predecir y controlar su mundo. En este contexto, las relaciones interpersonales refuerzan la habilidad del individuo para predecir y controlar el mundo. Digamos que esta teoría, que es un poco más reciente, pues habla de cómo pues esa relación con el otro es un poco más, o sea, tiene como una motivación un poco más de sostenibilidad, ¿no? Lo que me motiva a tener una relación con el otro es la necesidad pues de tener un orden, ¿cierto? Y un control sobre lo que está sucediendo conmigo, ¿sí? Entonces, yo quiero aprender X cosa, entonces sé que debo relacionarme con tal lugar, con tales entornos, quiero aprender,
de X cosa, entonces busco ese tipo de información, busco ese tipo de escenarios, ¿sí? Busco ese tipo de espacios, pero todo el tiempo igual también reconozco que hay una necesidad de establecer una relación con otro o con otros para poder avanzar en ese proceso. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, vamos bien. Y bueno, finalmente encontramos también investigadores de la personalidad que proponen una visión de las motivaciones humanas muy dualistas, ¿cierto? Freud nos hablaba del eros y el tánatos, Engels de la autonomía y la sumisión, Rank del miedo a la vida y el miedo a la muerte, Adler de la lucha por la superioridad del interés social, Adams del poder y la intimidad y otros, pero digamos que siempre habían como esas tendencias opuestas, ¿no? Dualistas, ¿sí? Y de hecho aquí nos dice, aun cuando el dualismo es descrito en diferentes caminos, es generalmente comprendida la distinción entre la tendencia motivacional general hacia la influencia, el poder, la excitación y la tendencia contrastante hacia la comunión, la intimidad y el gozo. A estas corresponden dos funciones. Uno, el tema del control social y dos, la intimidad. Pues digamos que aparecen, obviamente hay muchos teóricos que hablan sobre las funciones de las relaciones interpersonales, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que nos dan? Y esencialmente todas están orientadas a decirnos eso que acabo de repetirles, ¿cierto? Desde la perspectiva de John, desde la perspectiva de Kelly, y es como hay naturalmente un reconocimiento de que los seres humanos tenemos necesariamente que interactuar con el otro para poder comprender o encontrar esos estados esos estados que en algunos se denomina autorrealización, plenitud, reconocimiento o encuentro del sí mismo total y verdadero, o bueno, cualquiera de las posturas que cada uno de los teóricos quiera proponer, pero en donde siempre de alguna manera, en esa perspectiva dualista de lo que somos como individuos, ¿cierto? Porque nos movemos entre dos fuerzas, incluso venimos de dos fuerzas, ¿cierto? Un papá y una mamá, que nos genera o que nos da una energía femenina y masculina naturalmente, y eso de acuerdo a lo que vivimos en nuestra infancia nos marca infinitamente y nos hace interactuar como interactuamos con nuestros semejantes en cada una de nuestras áreas, ¿cierto? Nuestra pareja, nuestros amigos, nuestra familia, nuestro entorno laboral y nuestras dinámicas de aprendizaje, pues independientemente de la forma, ¿cierto? O de esa dualidad, hay que reconocer que esencialmente la función de esas relaciones humanas y ese proceso de socialización, que es esencialmente el aprender a interactuar, ¿cierto? A convivir, pues nos permite encontrar ese momento de plenitud o de autorrealización, en donde gracias a esos reconocimientos positivos o negativos, podemos sentirnos satisfechos con lo que somos y estamos haciendo en nuestro entorno, ¿sí? De ahí que las relaciones humanas sean, pues precisamente como ese eje de lo que como sociedad somos, ¿no? Y obviamente las relaciones humanas son el núcleo de los conflictos también, ¿cierto? Porque surgen desde allí, desde ese momento de interacción en donde yo posiblemente puedo verme afectado, ciertos de interacción, y es lo que genera como consecuencia que aparezcan o no los conflictos. Bueno, estas características, formas, herramientas, principios, polaridades, son lo que conforman al ser, un ser que posteriormente genera un proceso denominado socialización. Bueno, ¿cuáles características, formas y principios? Lo que se estaba mencionando hace un rato, ¿no? Freud habla del eros y el tánatos, o digamos que siempre hay como esas dualidades por diferentes autores propios de la psicología, en donde encontramos pues lo que conforma al individuo, ¿no? Por ese individuo conformado a partir de esas energías o de esos principios, o de lo que por ejemplo en posturas un poco más precisas hoy en día desde los enfoques, por ejemplo, el cognitivo-conductual, en donde hablamos de la personalidad que está forjada por el temperamento
el entorno y los aprendizajes, ¿cierto? Que es lo que nos edifica como individuos, ¿sí? Desde el cognitivo-conductual, por ejemplo, la personalidad se define como el conjunto de características relativamente permanentes que hacen que los individuos sean eso, individuales, ¿sí? Entonces, yo, Ginette Rico, ¿cierto? Tengo una lista, por así decirlo, de rasgos que son esas características relativamente permanentes que me hacen ser lo que yo soy y que me distinguen, ¿cierto? Entonces la profe Ginette es X, es Y, es Z, y ya hay como una imagen de lo que es Ginette, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, si alguien tal vez cuenta una historia, y dice, no, pero tan raro, ya no es así, ¿cierto? Ella es diferente. Lo mismo les pasa a ustedes, y cada uno tiene una percepción de lo que somos y una percepción de lo que es las personas que comparten en nuestros entornos, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando digo estas características, esas formas, esas polaridades nos conforman como individuos. Y esos individuos luego generamos un proceso que se llama la socialización, que es un proceso de internalización social de la cultura que nos permite a nosotros como individuos adaptarnos a un medio social y cultural para poder mantener en consecuencia el equilibrio homeostático, es decir, encontrar ese estadio de bienestar, ¿cierto? Si hay un buen proceso de socialización. Sin embargo, pues ya como lo dijimos hace un rato, pues llevamos mucho tiempo socializando, llevamos mucho tiempo interactuando, pero pues evidentemente las cosas tal vez no están de la mejor manera todavía, pese a los muchos años de evolución, pues todavía hay muchas cosas que nos cuestan. Por eso la necesidad de reconocerlo, ¿no? Y de tratarlo, de trabajarlo y de buscar desde campos como estos, pues el reconocimiento de posturas mucho más saludables, mucho más pacíficas, mucho más transformadoras desde la no violencia a esas situaciones conflictivas que en esos procesos de interacción naturalmente puedan resolverse. ¿Y por qué no hablamos de lo positivo? Pues porque lo positivo no debe transformarse, ¿no? O sea, como dicen pues los expertos en conflictos y en negociación, uno no negocia con el amigo, ¿no? La negociación se genera con aquel que genera una contraposición a lo que yo hago, o en términos un poco más dramáticos, ¿cierto? Yo negocio es con el enemigo, entonces, porque es con él con quien tengo que encontrar una solución a la solución. Y digo dramático porque pues hablar de enemigo me parece que es, pero es un término muy usado, por ejemplo, en los modelos de justicia transicional, ¿no? Eh, porque si se entienden, digamos que cuando se muestra a la sociedad un modelo de justicia transicional, temas jurídicos creados específicamente para poder darle fin a los conflictos armados, ¿cierto? Internos o internacionales, pero el tema de los conflictos armados pues siempre tiene una connotación social grandísima, ¿no? Que moviliza muchas emociones porque tal vez hay mucha data de diferentes actos que han generado muchas víctimas, muchas lesiones, muertes, desapariciones, y eso a la sociedad le cuesta mucho de entender. Y entonces cuando se nos muestra o un Estado muestra que va a abrir una mesa de negociación, una mesa de diálogo con un grupo armado, cuesta mucho que la sociedad lo admita, ¿sí? Porque a la sociedad normalmente esa tendencia violenta a querer solucionar las cosas de formas diferentes, pues le hace rechazar este tipo de medios un poco más pacíficos, ¿no? Entonces, encontrar una medida, por ejemplo, eh, alterna a las condenas que traen los sistemas ordinarios, pues no les gusta, porque no suele ser incluso muy asociado a la justicia una pena que sea muy inferior, ¿no? Entonces, una pena de 5 años, eso no es justo. Yo no quiero que un guerrillero pague solamente 5 años cuando debería pasarla muy mal en la cárcel y estar allá el resto de su vida, ¿no? Pero evidentemente el modelo de justicia transicional no funciona así, no busca precisamente eso, sino que por el contrario, pues modifica las formas ordinarias de hacer justicia para poder hacer que el enemigo, ¿cierto?, pueda sentarse conmigo y negociar. Por eso digo que es tal vez ahí donde se suele usar un poco más el concepto, pero lo cierto es que es lo que pasa en lo macro
y pasa en lo micro, ¿sí? Yo me siento a hacer las paces con el que me ofendió. Yo me siento a negociar con el que no cumplió el contrato. Yo me siento a negociar con mi expareja que me puso los cachos y no me pasa completa la cuota de la manutención de los niños. Bueno, se me olvidó advertir algo. A veces hay términos que en Colombia no entendemos de cierta forma y a veces allá de otra forma. Si tal vez digo algo imprudente, ustedes me dicen, oiga, profe, eso aquí significa una cosa como distinta, entonces ahí me lo aclaran porque no quiero cometer una imprudencia, ¿no? Pero bueno, digamos que volvemos a estar cumpliendo con el régimen de visitas, ni está generando una responsable manutención de sus niños, con él es que yo me siento a negociar, ¿no? O me siento a negociar con la persona con quien tuve una riña el fin de semana y se generaron las lesiones personales, ¿sí? Entonces, la negociación, la conciliación, el arreglo se genera con el opuesto, ¿cierto? Con el enemigo. Y por eso es tan importante que pueda entenderse de buena manera la necesidad de darle un trasfondo positivo a ese tipo de negociaciones, a entender que en esos vínculos de relaciones humanas, cuando cualquier tipo de relación humana tiene una consecuencia negativa en lo que yo soy, todo empieza a alterarse, ¿sí? Entonces, pareciese que el malo del paseo es él y yo empiezo a verme afectado en otros entornos, ¿sí? Entonces, bueno, como para sintetizar un poco lo que logramos ver en la clase de hoy. Uno, los seres humanos debemos interactuar para crecer, desarrollar nuestras habilidades, comprender el entorno y convivir con él. Entonces, somos naturalmente sociales y necesitamos interactuar para poder desarrollarnos, y no únicamente desarrollarnos, sino lograr eso que diferentes denominan como momentos de plenitud completo en ese éxito. ¿Por qué? Porque ese proceso de socialización o ese momento de interacción, que es lo que nos permite socializar, es un reto que se expone al conflicto. Les pregunto. Por las diferencias en la forma de pensar. Ajá, exacto. Porque gracias, Brenda, porque hemos entendido que lo que somos diferentes, ¿sí? Entonces cada uno tiene su propia forma de ver el mundo, entonces en esa interacción es absolutamente natural que yo pueda generar conflictos o que otros puedan llegar a tener conflictos conmigo. El conflicto entonces es una realidad social también, ¿sí? Así como es una realidad que la interacción es lo que nos permite la autorrealización, pues en esos espacios de interacción el conflicto aparece y eso también es natural. Entonces hay que dejar de verlo como una cosa negativa, sino como un elemento más de la naturaleza del ser, ¿cierto? Y en ese elemento más, pues hay que empezar a verlo de manera positiva, ¿cierto? Entonces, una solución, entendiendo siempre que la no posibilidad o el no tener la posibilidad de solucionar el conflicto en el momento puede dar apertura a que el conflicto escale, ¿cierto? Y ahí es donde se empiezan a generarse los problemas, cuando los conflictos escalan ante la ineficiente acción del encargado, ¿cierto? O sea, de la que tiene el problema, o sea, yo, de resolver. Ahí es cuando empiezan a generarse los problemas. Las relaciones humanas, mejor denominadas relaciones interpersonales, sanas, estables y de calidad, permitan generar hábitos hacia la transformación de los conflictos. Entonces, bueno, esta es otra cosa también importante de mencionar, y es que, por ejemplo, ustedes, bueno, yo también me desempeño, también soy aquí conciliadora en Derecho. Nosotros
al tener esos roles en donde tenemos tal vez la posibilidad de ser facilitadores, mediadores, conciliadores en esos contextos de conflicto, hay que darnos cuenta que nuestro proceso de relación interpersonal tiene que ser aún más juicioso para poder tener las habilidades que nos permiten generar una adecuada transformación de los conflictos desde ese rol de tercero neutral e imparcial que facilita los acuerdos. Por ello, la inteligencia emocional como eje para el eficiente, gracias. La inteligencia emocional aparece entonces como eje para el eficiente desarrollo de las habilidades interpersonales y se convierte entonces en una herramienta fundamental de la teoría de los métodos alternos de solución de conflictos, ¿no? Porque la inteligencia emocional es lo que nos permite tener o mediar nuestra emocionalidad para generar una relación con el entorno mucho más sana, ¿sí? Y eso evidentemente pues trae una consecuencia positiva. Por eso precisamente de las relaciones, perdón, de la inteligencia emocional, es de lo que vamos a hablar la próxima semana. Por ello el compromiso de hoy pues es que puedan revisarlo. No sé, con los otros profes cómo han sacado notas. Al final les dejaron un trabajo o por clase o cómo han hecho. Pues no nos han, ajá, sí, solo con participaciones, algunos al inicio de la clase, como de lo que vimos la clase pasada, por ejemplo, que en la siguiente clase usted nos pregunta de qué vimos hoy, en alguna opinión o participación, pero como trabajo final no nos han dejado hasta ahorita nada. Aún no. Ay, tan chévere, mejor dicho, van, pero... Ese módulo. Bueno, digamos que para mí la participación es importante, por eso sí les voy a pedir que para la próxima clase pues lean un poquito acerca de lo que es la inteligencia emocional y vamos a arrancar como haciendo como un conversatorio muy chiquito, ¿cierto? Cada uno va a dar sus aportes sobre lo que leyeron de eso que es la inteligencia emocional. Para mí es importante que más que revisar la teoría, por ejemplo, puedan revisar el concepto y entender y profundizar un poco desde su perspectiva individual, ¿no? O sea, yo leí y entendí esto de inteligencia emocional y a mí me parece que para mí es importante aprender de eso por X, Y, Z, ¿sí? O sea, quiero que logren encontrar sobre todo como una motivación hacia el aprendizaje de lo que es la inteligencia emocional. Porque vuelvo y les digo, más que checar la teoría, pues al final eso lo podemos hacer en cualquier momento, ¿sí? Lo importante es empezar a generar un poco más de conciencia, ¿sí? De por qué yo debería trabajar en mis emociones, ser más consciente sobre la forma en la que manejo mi emocionalidad. Entonces revisen un poco el concepto, pero sí me gustaría que como que trataran de, sobre todo de tomarse un poquito de su tiempo pues para eso, para interiorizar y concientizarse de por qué es importante desde esa perspectiva de las relaciones interpersonales trabajar en la inteligencia emocional. ¿Listo? Por hoy, preguntas. José Alfredo, ya. Sí, maestra, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos mejor. Ah, ok, José, para cuéntanos presentarme, ¿verdad? ¿a qué se dedica? Sí, bueno, yo decidí estudiar esta maestría para conocer de herramientas, conocimientos y habilidades sobre los medios alternos para la solución de conflictos. Me dedico soy especialista en mediación en el Centro Estatal de Justicia Alternativa en el estado de Colima. Funco como especialista en mediación en el Poder Judicial del Estado. Y anteriormente tuve la fortuna de ser secretario en un juzgado de lo civil y familiar en Villa de Álvarez durante un periodo de 5 años también. Bueno, maravilloso, José Alfredo. Muchísimas gracias y bienvenido. Si les sigo dando la bienvenida. Angélica. Hola, buenas noches, maestra. Pues yo Buenas noches. estoy en una sala penal, hago proyectos de sentencia y me gusta mucho
pues intentar arreglar las cosas así por medio del diálogo. No, siento que no soy muy paciente, pero lo intento. Y por los acuerdos pues reparatorios que de alguna manera tiene que ver ahí con la cuestión de los convenios y de tratar de llegar a un arreglo favorable para las partes. Ok, listo, Angélica, muchísimas gracias. Y bueno, también bienvenida. Esto, no sé, bueno, igual ya tomé como un pantallazo para el tema de la lista. Luego lo checo con la licenciada Ashley. Muchísimas gracias a todos. De verdad que pues me gustó mucho acompañarlos el día de hoy, la noche de hoy. Aquí es todavía más tarde, aquí ya van a ser las 10. Creo que ustedes ya están una hora antes, ya son las 9. Sí. Sí. Sí, entonces ya tenemos sueño. Un abracito para todos, que terminen de pasar una bonita noche y Dios mediante nos vemos entonces el próximo jueves. Ahora, ¿vale? Gracias. Buenas noches. Bueno, Buenas que estén muy noches, bien. gracias. Feliz noche. Bueno, Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Muy buena clase, ¿eh? Bye. ay, dame ya, muchas gracias. Chao.